lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 106. Bajo la atenta mirada de Sunny, el eco empezó a cambiar. La luz que caía del núcleo de las sombras parecía filtrarse en la carne de la criatura de piedra, haciéndola brillar con un resplandor oscuro. Volutas de niebla sombría emanaban de debajo de su armadura de placas impermeable, fusionándose lentamente con ella. Parecía como si la santa de piedra estuviera envuelta en una llama negra fantasmal, siendo rehecha por ella. El poco color que había en su cuerpo fue lavado y reemplazado con nada más que oscuridad. Solo quedaban dos fuegos carmesí ardiendo en sus ojos rubí, cambiando ligeramente su tono y volviéndose más amenazantes. Por supuesto, todos estos cambios estaban ocurriendo en la superficie. Si no hubiera sido por la transformación traumática por la que Sunny había pasado para heredar una parte del linaje prohibido del tejedor, esto habría sido todo lo que vio. Sin embargo, con los ojos alterados por la agonía de consumir la gota de sangre divina, pudo ver mucho más. Debajo de la superficie, la esencia del eco también estaba cambiando, de una manera mucho más fundamental que su apariencia exterior. Las brasas brillantes que servían como anclas para el tejido de hilos de diamantes habían perdido su resplandor, volviéndose tan transparentes y vacías como el mismo núcleo de las sombras. Los hilos de diamantes habían desaparecido, reemplazados por un mar de oscuridad. Esa oscuridad tenía una forma que seguía perfectamente las líneas del cuerpo de la santa de piedra. Era como si una sombra viviente la habitara ahora, usurpando el papel que una vez había jugado el patrón de los hilos mágicos. Aunque de apariencia similar al eco original, esta nueva criatura era un tipo de existencia completamente diferente. Sunny nunca había visto algo así antes. Fue creada por su aspecto, después de todo. El proceso de transformación, mientras tanto, estaba llegando a su fin. El rayo de luz oscura emitido por el núcleo de las sombras estaba desapareciendo, su reflejo se ahogaba en las tranquilas aguas del mar silencioso. Las llamas negras ya estaban completamente absorbidas por la armadura de piedra de la santa, desaparecidas con el resplandor oscuro de su suave piel de granito. Sunny observó a la santa de piedra. Vestida con la armadura negra sin brillo, con dos llamas de rubí ardiendo en las sombras profundas del visor, parecía una encarnación de la oscuridad pura, un noble demonio enviado a librar la guerra contra el cielo desde las profundidades del infierno. Sin embargo, lo que más cambió fue su presencia. Antes, el eco se sentía como una cáscara vacía, una herramienta mágica en lugar de un ser real. Ahora, sin embargo, había indicios de voluntad misteriosa en sus ojos carmesí, una sutil sensación de que había una chispa naciente de sensibilidad que ardía en algún lugar profundo de su alma sin luz. O lo que sea que el monstruo amenazante tenía en lugar de un alma. Esta era una sombra. Justo cuando este pensamiento apareció en la mente de Sunny, la voz ligeramente familiar del hechizo resonó sobre las oscuras aguas del mar del alma. Has creado un monstruo de las sombras, santa de piedra. Al escuchar estas palabras, Sunny sonrió. Sin embargo, un segundo después, la sonrisa desapareció de sus labios, reemplazada por una expresión de dolor. Solo ahora, después de que se completó el proceso, sintió un sutil vacío que impregnaba todo su cuerpo. Se sintió debilitado. La pérdida de 100 fragmentos de sombra finalmente estaba dando a conocer su efecto. Había sospechado que gastarlos de esta manera revertiría el proceso de acumulación de poder que lo había consumido durante los últimos meses, pero aún así era una sensación desagradable. Era mucho más fuerte de lo que había sido durante el viaje a través del laberinto. Sin embargo, parte de su fuerza física había desaparecido inequívocamente, dejándolo con un amargo sentimiento de arrepentimiento. No, él sabía que esto sucedería y decidió continuar con el experimento de todos modos. Valió la pena. Olvidando el cambio en su estado físico, Sunny caminó alrededor de su sombra y la observó desde diferentes lados. Los ojos de la santa de piedra siguieron en silencio sus movimientos, enviando destellos de luz carmesí que se reflejaban en la superficie negra del mar tranquilo. Esto es increíble. Me pregunto de qué es capaz ella. Invocando las runas, Sunny notó de inmediato que había un nuevo grupo brillando justo debajo del que describía sus ecos. Sombras, santa de piedra. Emocionado por aprender más sobre su nuevo monstruo mascota, Sunny estaba a punto de concentrar su atención en las runas, pero luego se detuvo y miró hacia su propia sombra, un poco avergonzado. Lo siento, ¿cómo te sientes, amigo? No estás, ya sabes, celoso ni nada. La sombra miró hacia otro lado y fingió que no lo conocía. Parecía indiferente a la aparición de una nueva criatura sombra a su servicio, a pesar de que esta nueva sombra tenía una letra mayúscula en su nombre. Bueno, solo quería decir que no deberías estarlo, todavía te valoro mucho. Aunque la santa de piedra probablemente sea capaz de cortar poderosos monstruos en pequeños pedazos con su espada, mientras tú sigues siendo una pieza inútil de, un explorador increíblemente capaz y mi confidente más confiable, todavía te aprecio. Sí, miró fijamente a la sombra durante un rato y, al ver que no reaccionaba de ninguna manera, se dio la vuelta. Este tipo, será mejor que intensifique su juego, ja. Concentrándose en las runas, Sunny invocó la descripción de la sombra y leyó, sombra, santa de piedra. Rango de sombra, despertado. Clase de sombra, monstruo. Atributos de las sombras, maestro de batalla, inquebrantable, chispa de divinidad. Sunny parpadeó. Parecía que el atributo divino de la santa de piedra había evolucionado para coincidir con el suyo. ¿Fue porque él era su maestro? Esta fue una agradable sorpresa.
Sin embargo, todavía no veía cómo ella era diferente de antes. Frunciendo el ceño, continuó mirando a través de las brillantes runas. Descripción de la sombra. La santa de piedra fue creada por el traicionero perdido de la luz en la oscuridad maldita de la costa olvidada. Otra vez con todo este asunto de la traición, puedo conseguir otro epíteto, ¿eh? Pero al momento siguiente, se olvidó por completo de esta pequeña frustración. Porque la siguiente línea de runas le mostró algo realmente inesperado. Justo debajo de la descripción, un conjunto familiar de runas brillaba en el aire. Fragmentos de sombra, 0/200. Capítulo 107. Sunny miró fijamente las runas, perplejo. Entonces, una repentina luz de comprensión apareció en sus ojos. Finalmente se dio cuenta de cuál era la principal diferencia entre un eco y una sombra. Fue realmente muy simple. Los ecos eran meras réplicas de las criaturas que los habían dejado atrás. Fueron moldeados a su imagen y nunca cambiaron, permaneciendo siempre iguales a los originales en el momento de su muerte. Las sombras, sin embargo, eran diferentes. Después de todo, eran volubles por naturaleza, siempre cambiando sus formas y figuras según el entorno. Y así, una sombra también era capaz de cambiar hasta cierto punto. Era capaz de crecer. Sus ojos se abrieron. Al matar a criaturas pesadilla, pudo absorber sus fragmentos de sombra y volverse más fuerte. Eventualmente, su núcleo de las sombras estaba obligado a evolucionar, pasando de inactivo a despertado, y más allá. El salto en el poder que vino con esta evolución fue nada menos que inigualable. De acuerdo, no estaba seguro de los detalles particulares de este proceso, sin mencionar que, como humano, solo podía convertirse en un despertado después de regresar del reino de los sueños al mundo real, lo cual era imposible de hacer en este lugar dejado de la mano de Dios. Tampoco sabía qué pasaría si realmente lograba acumular los 1000 fragmentos de sombra que exigían las runas. Pero sin importar lo que sucediera, si continuara caminando por el camino de los despertados, eventualmente superaría a sus recuerdos y ecos, haciéndolos débiles e inútiles contra los enemigos de rango comparable. Entonces se vería obligado a descartarlos y tratar de encontrar reemplazos adecuados, sin ninguna garantía de que realmente lo lograría. Este problema no era tan grave cuando se trataba de recuerdos, que eran comparativamente fáciles de conseguir. Los ecos, sin embargo, eran extremadamente raros. Una vez que un eco se volvió demasiado débil para acompañar a su maestro, reemplazarlo fue una tarea extremadamente difícil. Pero las sombras. Las sombras eran capaces de crecer con él, volviéndose más poderosas a medida que él se volvía más poderoso. Mientras Sunny estuviera dispuesta a trabajar, su sombra nunca se quedaría atrás. Las posibilidades que abría esta simple cualidad eran realmente infinitas. Fue suficiente para cambiar por completo sus planes para el futuro. En el pasado, Sunny siempre se veía a sí mismo como la fuerza principal en el campo de batalla, confiando solo en recuerdos y 1 o 2 ecos extraviados para apoyarlo. Eso fue porque los ecos de rangos y clases más altos eran inimaginablemente difíciles de conseguir. Aunque mucho más raros que los recuerdos, todavía había muchos ecos durmientes, y también un buen número de despertados. Fueron principalmente compartidos entre maestros y santos, quienes fueron capaces de derrotar a la criatura pesadilla de estos rangos con relativa facilidad. Pero las batallas contra los monstruos caídos y corruptos, sin mencionar nada aún más terrible, nunca fueron fáciles. Como tal, no había suficientes trofeos traídos después de matar criaturas de su tipo para hacer que la idea de adquirir un eco de un rango más alto fuera una posibilidad realista. Para todos, excepto para Sunny. Podía matar monstruos más débiles, obtener ecos menores y luego convertirlos en bestias de matanza imparables. Sin estar sujeto a las leyes de la probabilidad y la disminución de las posibilidades, podría construir lentamente un ejército de sombras poderosas para pelear sus batallas por él, y luego ver cómo destruyen a sus enemigos desde una distancia segura mientras bebe un cóctel. Eso es lo que bebía la gente rica, ¿no? Sin mencionar que los monstruos no estaban obligados por la necesidad de pasar pesadillas para subir de rango, al menos no que Sunny supiera. Para ser honesto, no tenía idea de cómo las criaturas pesadillas desarrollaron sus núcleos. El demonio de caparazón parecía estar bien con solo comer los frutos del árbol del alma y absorber lentamente grandes cantidades de esencia del alma. En cualquier caso, existía la posibilidad de que pudiera hacer que la Santa de Sombra fuera mucho más poderosa de lo que él mismo tuvo la oportunidad de convertirse en la Costa Olvidada. Tal vez incluso lo suficientemente poderosa como para hacer que su vida aquí sea verdaderamente tolerable. Mirando a la sombra con chispas de emoción bailando en sus ojos, Sunny sonrió de oreja a oreja. Tú y yo vamos a lograr grandes cosas juntos, amiga. Si su propia sombra aún no estaba preocupada por su lugar en su corazón, sería inteligente comenzar a preocuparse por eso ahora mismo. La pregunta que consumía los pensamientos de Sunny ahora era esta: ¿cómo, exactamente, se suponía que debía alimentar a la Santa de las Sombras con fragmentos? Si pudiera simplemente transferirle algo de lo suyo, lo haría sin pensarlo 2 veces, aunque eso disminuiría aún más su fuerza personal. Sin embargo, no parecía haber forma de hacerlo. Ninguna cantidad de mirar las runas, tocar a la criatura de piedra silenciosa o tratar de hablar con el hechizo hizo el truco. Sunny incluso pidió consejo a su propia sombra, pero ese tipo no estaba de humor para hablar. La despectiva palabra y traidor estaba escrita en toda la inexpresiva mancha oscura de su rostro. Al menos eso es lo que Sunny leyó después de recibir el tratamiento silencioso.
con toda la emoción, no recordó que la sombra no podía hablar físicamente. Sunny se rascó la parte posterior de la cabeza y caminó alrededor del mar del alma y trató de idear una forma razonable de meter algunos fragmentos de sombra dentro del taciturno monstruo de piedra. Bueno, la respuesta más obvia es ir y obligarla a matar algunas criaturas de pesadilla. Sin embargo, ¿funcionará? Cuando mi fiel carroñero mató algo, fui yo quien recibió los fragmentos, no él. Espera, él casi me infectó con su deseo infantil de asignar cualidades humanas a todo, eso, no él. Era yo y no ello. Cierto, eso es mejor. Espera, ¿de qué estaba hablando? Mirando al mundo exterior, Sunny frunció el ceño. Actualmente era el día allí, por lo general, ya estaría profundamente dormido. Salir durante el día era peligroso. Tendría que caminar fuera de las sombras, permitiendo que todo tipo de horrores caídos lo vieran. Solo sobrevivió tanto tiempo en este infierno siendo extremadamente cauteloso, cobarde y solo cazando durante la noche. Pagó un alto precio para aprender estas lecciones, casi perdiendo la vida en el proceso. Pero aún así, ¿debería arriesgarse? Capítulo 108. Todavía indeciso, Sunny retiró a la santa de piedra. Tenía curiosidad por ver si la sombra durmiente se convertiría en una esfera de luz como lo haría un eco. Sin embargo, ella no lo hizo. Tan pronto como dio la orden, la armadura ornamentada de la criatura de piedra se vio inmediatamente envuelta en llamas negras, y con una ráfaga de viento fantasmal, desapareció. Parecía como si la sombra hubiera regresado al abrazo del núcleo de las sombras que la había creado, y ahora dormía en sus profundidades, bañada en las olas invisibles de las llamas oscuras y nutritivas. Sunny se rascó la nuca. Entonces, las sombras habitaban literalmente en lo más profundo de su alma. Realmente no sabía cómo sentirse acerca de esto, pero sintió que era extrañamente apropiado. Después de todo, él mismo era un hijo de las sombras. Con un suspiro pensativo, Sunny emergió del mar del alma y miró alrededor de su guarida secreta. Fuera de la catedral en ruinas, el sol brillaba sobre la ciudad maldita. Pero ninguno de sus rayos pudo alcanzar esta tranquila cámara escondida. Sunny sospechaba que una vez, hace mucho tiempo, la habitación secreta sirvió como cuarto privado de una joven sacerdotisa venerada que realizaba ritos sagrados en este templo. Había encontrado algunas de sus cosas en el modesto guardarropa que estaba escondido detrás de un panel de piedra, de alguna manera conservado en perfectas condiciones a pesar de los miles de años que habían pasado desde que la ciudad había caído bajo la maldición de la oscuridad. Si no fuera por la lamentable disparidad de sus géneros, habría tenido toda una colección de ropa para usar, en lugar de pasar cada hora del día vestido con el mismo viejo sudario del titiritero. Había límites en la cantidad de abuso que incluso una armadura de 5º nivel podía soportar. Sin embargo, en cierto sentido, tuvo suerte. Al menos su armadura estaba hecha de tela suave. Hubiera sido mucho peor si tuviera que usar una armadura de placas o una cota de malla oxidada en su lugar. Esa sacerdotisa, por supuesto, no había usado el mismo método extravagante para ingresar a sus aposentos privados. De hecho, había una puerta que conducía fuera de la habitación a un pasillo oculto que terminaba en una estrecha escalera. Sin embargo, las escaleras se habían derrumbado hacía mucho tiempo, dejando solo un pozo vertical profundo. Esta era la ruta de escape de Sunny en caso de que alguien o algo encontrara su guarida. Levantándose de la magnífica silla de madera, Sunny caminó un poco y luego encendió el fuego debajo de una estufa improvisada, planeando prepararse una cena tardía. Las llamas anaranjadas iluminaron la cámara oculta, enviando sombras bailando en sus paredes. Oh, cierto. Nunca conseguí carne fresca. La noche estaba tan llena de acontecimientos que había olvidado por completo el propósito inicial de su cacería. Echó las últimas tiras de carne a la parrilla, la sazonó con sal y suspiró una vez más. El deseo de simplemente aventurarse afuera y pelear con la criatura pesadilla más cercana parecía más atractivo con cada minuto. No, así es como terminas muerto. Para distraerse de estos pensamientos seductores, Sunny decidió convocar a la santa de piedra al mundo material y realizar algunos experimentos en la seguridad de su guarida secreta. Poniéndose de pie, deseó que apareciera la sombra. La cámara secreta estaba sumergida en sombras profundas. La suya estaba escondida en uno de ellas, de pie con los brazos cruzados sobre la fría pared de piedra. En la visión de Sunny, apareció como una silueta hecha de un tono más oscuro de negro. Por lo general, un eco aparecería frente al invocador, tejido a partir de las innumerables chispas de luz en movimiento. Sin embargo, la entrada de la santa de piedra era completamente diferente. En lugar de materializarse de la nada, salió de su sombra como un siniestro caballero oscuro. Envuelta en la oscuridad, su elegante figura emanaba una sensación de peligro y aprensión. Primero, 2 ojos rubí se encendieron en las profundidades de la sombra. Luego, la oscuridad cobró vida y avanzó, tomando la forma del monstruo de piedra mortal. La suela de su escarpe de piedra tocó el suelo con un fuerte sonido metálico, y un momento después, la santa de sombra estaba de pie en medio de su habitación, con la mano apoyada en el pomo de su espada. Sunny hizo una mueca, sintiendo un ligero dolor de cabeza. Así que, la sombra estaba escondida en una sombra, y luego la sombra salió de la sombra para estar con ella en las sombras. Esto está empezando a salirse de control, realmente necesito encontrar una mejor terminología. Sintió que este era un problema vital, pero no le vinieron a la mente palabras adecuadas.
Mirando al dúo silencioso, Sunny preguntó vacilante. ¿Algunas ideas? Lamentablemente, tanto su sombra como su sombra estaban mudas e incapaces de expresar sus opiniones aunque quisieran. Sin ayuda alguna, Sunny suspiró. Está bien, pensaré en algo más tarde. Por ahora, veamos de lo que eres capaz. Invocando a su sombra, se envolvió en su reconfortante abrazo y se enfrentó a la santa de piedra, preparándose para probar su fuerza. Inhalando profundamente, se concentró y le dio una orden al monstruo amenazante. Golpearme. Sunny esperaba que la sombra dudara por un momento, tal vez incluso requiriendo algo de persuasión para volverse contra su maestro. En cambio, la santa de piedra inmediatamente se inclinó hacia adelante y lo golpeó en el pecho sin pensarlo 2 veces. Con su destreza física mejorada por la sombra, Sunny estaba seguro de su capacidad para resistir un golpe del monstruo despertado, al menos hasta cierto punto. Sin embargo, estaba equivocado. Tan equivocado. Antes de que pudiera reaccionar, el puño de piedra revestido de armadura se estrelló contra sus costillas, haciendo que Sunny sintiera como si lo hubiera atropellado un tren. Al segundo siguiente, se encontró tendido en el suelo, rodeado de numerosos trozos de madera rota. ¡Oh! Oh, no, mi silla. La magnífica silla había desaparecido, convertida sin piedad en astillas y leña por el impacto con su espalda. Era completamente insalvable. La espalda de Sunny no estaba mucho mejor. Volviéndose boca abajo con un gemido, Sunny escupió un poco de sangre en el suelo de piedra y levantó débilmente una mano, dándole a la santa de sombra el pulgar hacia arriba. Ah, bien, bien hecho. 10 de 10, como mi almohadilla RDA. Eso realmente duele, justo como esperaba. Lanzando una mirada furtiva a la elegante caballero de piedra, forzó una sonrisa y trató de ponerse de pie. Creo que necesito corregir algunos detalles de los futuros experimentos. Entonces, Sunny planeaba mejorar a la santa de piedra con la sombra antes de que ella lo golpeara nuevamente. Sin embargo, pensándolo bien, había mejores formas de medir su poder. Capítulo 109. Sunny se levantó del suelo, se tambaleó y encontró el camino de regreso al fuego que ardía debajo de la parrilla improvisada. Mirando a la inmóvil caballero de piedra, escupió un poco más de sangre y gimió. Mientras el apetitoso aroma de la carne asada llenaba el aire, Tejido de Sangre se ocupó de reparar su cuerpo. Cuando su cena estuvo lista, Sunny pudo respirar sin pestañear. Poniendo la carne en su preciada posesión, el lujoso plato de plata, Sunny se preparó para comer. En la costa olvidada, las necesidades cotidianas simples, como los platos, eran más raras que las espadas encantadas y las armaduras mágicas. En toda la ciudad maldita, solo Gunlaug y sus 5 lugartenientes pudieron cenar con tanto decoro como Sunny. Por supuesto, aún no había encontrado ni un solo par de palillos en todo este maldito lugar, por no hablar de algo tecnológicamente más avanzado, como una cuchara. Por supuesto, Sunny podría tratar de hacer una por sí mismo, pero eso no era lo mismo. La santa de las sombras lo miraba en silencio con sus ardientes ojos rubí. Sintiéndose incómodo bajo su mirada misteriosa, Sunny miró su plato y luego a la amenazadora criatura de piedra. ¿Quieres un poco? Levantó un trozo de carne y se lo ofreció a la monstruo taciturno. Sin embargo, la santa de piedra no mostró ninguna reacción. Bueno, como quieras. Usando la espina acechante como utensilio de cocina, Sunny cavó y devoró la jugosa carne como un animal hambriento. Sin una sola alma humana alrededor, no se molestó en absoluto con los modales en la mesa. Así es la vida. Su yo de las afueras perpetuamente hambriento se habría sorprendido mucho al ver este festín extravagante. Esto era carne de verdad. Lo había cazado y preparado él mismo, nada menos. Más que eso, pudo disfrutar de un tipo similar de comida de lujo casi todos los días. Por supuesto, esta carne real había venido de un horror repugnante de un monstruo, pero estos eran solo pequeños detalles. Mientras masticaba la última pieza con una sensación de profunda satisfacción, Sunny miró pensativamente a la santa de piedra. Era hora de continuar. Anteriormente, quería ver si había una posible sinergia entre los diferentes poderes que poseía su aspecto. Es decir, si la mejora proporcionada por el control de sombra podría aplicarse a las sombras. Sunny sabía que su sombra podía mejorar su cuerpo, sus recuerdos y, con menor efecto, varios objetos inanimados. Sin embargo, no pudo mejorar a otros humanos y recuerdos que les pertenecían, así como a cualquier criatura viviente excepto al propio Sunny. Lo había probado en secreto durante sus viajes con Epis y Cassie para llegar a esta conclusión. Más importante aún, no podría afectar a Ecos. Pero, ¿y las sombras? Dando una orden mental, Sunny envió su sombra en dirección a la santa de piedra y contuvo la respiración. Fluyendo como el agua, la sombra atrapó silenciosamente al escultural monstruo en su oscuro abrazo. Luego, pareció desaparecer, como absorbido por la carne de piedra de la tenebrosa caballero. Un momento después, los ojos rubí de la santa de piedra ardieron con fuego carmesí. Su suave piel de granito brilló con un resplandor oscuro una vez más, volutas humeantes de la fantasmal niebla gris brotando de debajo de su armadura de piedra como llamas danzantes. De repente, se sintió como si la temperatura en la cámara oculta bajara un par de grados. Las sombras que rodeaban a la amenazadora criatura parecieron aumentar, haciéndose más profundas y oscuras, como un vasto manto cosido a partir de una negrura vacía sin límites. La elegante santa de piedra siempre se había visto peligrosa y mortal, pero ahora, era francamente temible.
Incluso sin que la Santa de Sombra lo golpeara de nuevo, Sunny podía decir que el experimento terminó con un éxito rotundo. Era evidente que los dos tipos de sus sombras prácticamente se crearon el uno para el otro. Su poder se duplicó, al menos. Un poco molesto, miró hacia abajo y suspiró. ¿Por qué se ve mucho más genial que yo cuando uso la sombra? No debería ser al revés. Soy la verdadera sombra divina aquí. Yo, ¿dónde está mi aura de frialdad misteriosa? Sacudiendo la cabeza, Sunny lamentó su falta de buena apariencia y al mismo tiempo se felicitó por convertirse en el maestro de un monstruo tan elegante. Técnicamente, no importaba cómo se veían sus sombras, siempre y cuando fueran poderosas. Sin embargo, estaba secretamente contento de que su primera sombra no solo fuera poderosa, sino también una vista oscuramente hermosa para contemplar. Matar monstruos fue genial, pero matar monstruos mientras te veías bien era aún mejor. Espera, si puede usar mi sombra, ¿qué más puede usar? Repentinamente emocionado, Sunny finalmente tragó el trozo de carne medio olvidado y retiró a la Santa de Piedra. Luego, cambió su perspectiva para mirar el mar del alma y la convocó nuevamente, esta vez dentro de él. La sombra apareció en el torbellino de llamas negras y permaneció inmóvil sobre las tranquilas aguas del mar silencioso. Sus misteriosos ojos rubí lo miraron a través del estrecho visor de su casco de piedra. Sin perder tiempo, Sunny miró las esferas de luz que giraban alrededor del núcleo de las sombras. ¿Qué pasa si puedo equiparla con recuerdos reales? ¿Qué elegir? Ella era extremadamente fuerte y muy hábil con su escudo redondo, así que no era lógico suponer que un escudo de torre le quedaría aún mejor. Casualmente, él tenía uno de esos. Sunny invocó el recuerdo que había obtenido en una de las peleas en las calles de la ciudad maldita. Era un gran escudo de torre cuadrado que era casi tan alto como él. La cosa era demasiado pesada y difícil de manejar para usarla en combate, al menos no por Sunny. Además, manejaba un tachi, que solo podía funcionar en todo su potencial mientras se sostenía con ambas manos. Agarrando el engorroso escudo, Sunny caminó hacia la Santa de las Sombras y se lo entregó con una sonrisa esperanzada. Toma. Toma esto. Por favor. La sombra lo miró fijamente durante unos momentos, luego bajó la cabeza y miró el escudo de torre. Vamos, vamos, tómalo. Su corazón se agitó cuando la escultural criatura levantó lentamente las manos y agarró la recuerdo con sus guanteletes de piedra. Sí, así es, ahora, úsalo. La Santa de Piedra obedientemente llevó el escudo a su pecho. Y luego, lo destrozó. Sunny se congeló, con la boca abierta. Tu recuerdo ha sido destruido. ¿Qué? Los fragmentos del recuerdo roto se convirtieron en un río de diminutas chispas de luz, tal como lo habían hecho el eco del carroñero de Caparazón y la Azure Blade antes de desaparecer para siempre. Mi escudo de torre. Sunny sintió que una afilada daga de dolor le atravesaba el corazón. Sí, el escudo no le servía de nada. Pero se vendería por mucho dinero en el mundo real. ¿Por qué? ¿Por qué esta cosa malvada tuvo que romperlo? ¿Por qué? ¿No era suficiente su hermosa silla? Miró las diminutas chispas, con ganas de llorar. Sin embargo, un momento después, sus ojos se abrieron. Porque el río de chispas no desapareció. En cambio, dio vueltas alrededor del cuerpo de la Santa de Piedra y luego fluyó repentinamente a través de ella, separándose en dos corrientes. Luego, cada chorro fue absorbido por una de las brasas oscuras que ardían en las profundidades de la sombra viviente que se escondía dentro del cuerpo del monstruo. Sunny parpadeó. La Santa de Piedra se ha vuelto más fuerte. Capítulo 110. Sunny miró a la Santa de Sombra, estupefacto. La tormenta de emociones que había producido la destrucción del escudo de torre todavía tiraba de las fibras de su corazón, pero ahora, un sentimiento igualmente poderoso brotaba lentamente de su pecho. Sin saber cómo procesar todo esto, simplemente parpadeó un par de veces y dijo en un tono plano, Entonces, déjame ver si lo entiendo. Le dio el escudo a su monstruo mascota con la esperanza de que ella pudiera usarlo. Y ella lo hizo, más o menos. Es solo que en lugar de manejar el recuerdo, ella se lo comió. Sunny vaciló por unos momentos, preguntándose si finalmente se había perdido. Pero no, el eco de la voz del hechizo aún resonaba sobre las oscuras aguas, susurrando la misma frase una y otra vez. La Santa de Piedra se ha vuelto más fuerte. Con un profundo suspiro, Sunny invocó las runas y encontró la descripción de la sombra. Abajo, en la parte inferior, las runas cambiaron ligeramente. Fragmentos de sombra, 2/200. Un brillo salvaje apareció en sus ojos. 2 fragmentos, había recibido el recuerdo del escudo de torre después de matar a un espectro particularmente resistente que, a pesar de su apariencia aterradora, resultó ser simplemente un monstruo despertado. Por matarlo, el propio Sunny había recibido 4 fragmentos de sombra. Pero eso se debía a que su propio núcleo de las sombras era inactivo y, como tal, siempre obtenía el doble de recompensa en las batallas contra criaturas de mayor rango, 2 por cada núcleo del alma que poseía una criatura despertada. La Santa de Piedra era una criatura así, por lo que era lógico suponer que no recibiría el mismo trato. El escudo de torre provenía de un monstruo con 2 núcleos despertados, por lo que recibió 2 fragmentos por consumir su recuerdo. Lo que significaba que, con un fuego de emoción ardiendo en sus ojos, Sunny rápidamente invocó otro recuerdo. Un ojo repugnante con una pupila vertical amenazante apareció del brillo que se disipaba de la esfera de luz descendente.
Ese ojo provenía de una criatura parecida a un basilisco que Sunny había matado hace unas semanas. Para sobrevivir a la batalla, tuvo que luchar con los ojos cerrados, confiando únicamente en el sentido de las sombras para moverse entre los escombros y esquivar los ataques de la bestia mortal. Al final, había decapitado a la cosa vil con un corte rápido de su cuchilla segundos antes de ser desgarrado por sus garras. Fue una buena prueba para su incipiente habilidad de combate. Lamentablemente, el recuerdo vino sin ninguno de los poderes que poseía la bestia real. Solo era capaz de producir un haz inofensivo de luz roja, que solo podía usarse para crear una iluminación ambiental, al menos en el caso de Sunny, que podía ver en la oscuridad. Agarrando el ojo, lo tendió para que la santa de piedra lo tomara. La sombra agarró la cosa repugnante, la llevó a su pecho y luego la aplastó en su puño blindado. Una vez más, el recuerdo se desintegró en innumerables chispas diminutas de luz etérea, que luego fueron absorbidas por la oscuridad que se escondía dentro del cuerpo de la elegante criatura. La santa de piedra se ha vuelto más fuerte. Sunny sonrió, luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. Entonces así era, las sombras se alimentaban de recuerdos. Los consumieron para recibir poder, al igual que él mató a criaturas pesadilla para consumir los restos de sus sombras. Para asegurarse, volvió a mirar las runas y vio exactamente lo que esperaba ver. Fragmentos de sombra, 3/200. Un recuerdo despertado de nivel 1, un fragmento. Tiene sentido. Aturdido por la anticipación, Sunny convocó al siguiente recuerdo. Una voluminosa armadura de placas oxidadas apareció de la esfera de luz y revoloteó en el aire frente a él. Este lo había recibido después de quemar el imponente nido de monstruosas termitas devoradoras de carne hasta los cimientos. Crear una hoguera en la oscuridad absoluta de la noche de la costa olvidada era una tarea peligrosa, pero esperaba recibir cientos de fragmentos de sombra al destripar todo el enjambre de estas diminutas criaturas glotonas. A juzgar por la cantidad de huesos que cubrían el suelo alrededor del nido, eran una verdadera plaga. Lamentablemente, toda la colonia resultó ser un solo ser demoníaco, y solo le dieron 6 fragmentos. Incluso tuvo que retirarse sin recoger los fragmentos de alma de los restos humeantes de la colmena, asustado por la aproximación de varios horrores caídos que habían sido atraídos por las llamas brillantes. El recuerdo era de poco consuelo, ya que su propio sudario del titiritero era superior a ella en todos los aspectos. Pero ahora, por fin, podría ser útil. La santa de piedra devoró la armadura al igual que había devorado los más de 2 recuerdos. Una vez más, el hechizo anunció que el monstruo de la sombra se había vuelto más fuerte. Las runas cambiaron de nuevo, fragmentos de sombra, 6/200. Cada vez que cambiaban los números, Sunny experimentaba una profunda sensación de satisfacción. Su amenazante caballero de piedra se estaba volviendo más temible con cada segundo. Sospechaba que los adictos al juego sentían algo similar en medio de una rara racha ganadora. Atrapado en el momento, agarró el siguiente recuerdo, pero luego se detuvo y miró fijamente la pequeña campana de plata que yacía en silencio en su mano. Este era el primer recuerdo que había recibido, apenas conservando la vida en el frío amargo y el terror de la primera pesadilla. Era el recuerdo más débil que tenía, pero también el más significativo. Sunny había matado a un humano para recibirlo y lo había usado para matar a otro. La campana de plata era un recordatorio. Con ojos sombríos, leyó las runas que brillaban en el vacío sin luz de su alma, un pequeño recuerdo de un hogar perdido hace mucho tiempo, que una vez trajo a su dueño consuelo y alegría. Repentinamente agotado por la emoción que lo había estado consumiendo hace unos momentos, Sunny suspiró profundamente y retiró el recuerdo. Había una expresión oscura en su rostro. Mirando a la santa de sombra inmóvil, se dio la vuelta. Es suficiente por hoy. Ah, qué día tan largo. Creo que me iré a dormir ahora. Dejando el mar del alma, se quedó en silencio durante unos minutos, luego caminó lentamente hacia su cama y se dejó caer sobre ella. Sunny retiró el sudario del titiritero, se envolvió en la manta y cerró los ojos. Estaba tan cansado. Lo escuchaste en Adema Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.